Hola a todos. Mi nombre es Diego. Tengo 28 años y soy de Guadalajara, México. Hoy vengo a contarles una historia que todavía me cuesta creer que me haya pasado a mí. Una historia sobre familia, sobre traición y sobre cómo a veces las personas que más quieres son las que más te pueden lastimar. Pero también es una historia sobre justicia, porque créanme cuando les digo que al final, la verdad siempre sale a la luz. Antes de empezar, si te gustan las historias reales como esta, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y por favor, déjame en los comentarios de qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber que tenemos una comunidad de toda Latinoamérica y España aquí reunida. Lo que les voy a contar hoy es algo que nunca pensé que me pasaría. Imagínense esto: sacrificas años de tu vida, trabajas como un loco, te privas de muchas cosas para ayudar a tu papá a pagar su casa, la casa donde creciste, donde están todos tus recuerdos de infancia. Y de repente, un día, ese mismo papá te echa de esa casa como si fueras un extraño, como si no valiera nada todo lo que hiciste por él. Pero lo que él no recordaba, lo que convenientemente olvidó en su arrebato de coraje, es que yo tenía todos los comprobantes, todas las transferencias, todos los documentos que probaban que esa casa no la pagó él solo. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Pero vamos por partes, porque esta historia tiene muchos detalles que necesitan saber para entender la magnitud de lo que pasó. Todo empezó hace como 8 años. Yo tenía apenas 20 años. Acababa de entrar a la universidad para estudiar ingeniería civil. Mi papá, Roberto, en ese entonces tenía 47 años y trabajaba como chofer de camión de carga. Siempre fue un hombre trabajador, eso no se lo puedo negar, pero también era muy orgulloso y muy terco. Mi mamá, que en paz descanse, había fallecido 3 años antes por un cáncer de mama que fue muy agresivo. Desde entonces éramos solo mi papá, mi hermana menor Sofía, que tenía 15 años, y yo. Vivíamos en una casa rentada en una colonia de clase media en Guadalajara. No era nada lujoso, pero estábamos cómodos. La casa tenía 2 recámaras, una sala pequeña, cocina y un patio chiquito. Pagábamos 5,500 pesos de renta al mes, que en ese entonces era bastante dinero para nosotros. Sin embargo, mi papá siempre tuvo ese sueño que tienen muchos mexicanos: tener casa propia. Decía que no quería morirse pagando renta, que quería dejarnos algo a Sofía y a mí cuando él ya no estuviera. Decía que mi mamá hubiera querido eso, que tuviéramos un patrimonio familiar. Un día llegó muy emocionado del trabajo. Había encontrado una casa en venta en Tlaquepaque. Una casa pequeña pero bonita, de 2 plantas, con 3 recámaras, un patio trasero y estacionamiento para 2 coches. El precio era de 1,200,000 pesos. Para nosotros era una fortuna, pero la casa valía la pena. Estaba en una zona tranquila, cerca de escuelas y con buen transporte público. Tenía protecciones en las ventanas, un portón eléctrico, y el interior estaba en buenas condiciones. Mi papá me llevó a verla un sábado y me enamoré del lugar. Era perfecta para nosotros. El problema era el enganche. Necesitaban dar 250,000 pesos de enganche para que le aprobaran el crédito hipotecario del banco. Mi papá había ahorrado 150,000 pesos durante años, guardando cada peso que podía, trabajando turnos extras, sacrificando vacaciones y gastos personales. Pero le faltaban 100,000 pesos, y el vendedor no quería esperar más. Tenía otra familia interesada que estaba lista para dar el enganche completo. Recuerdo perfectamente esa noche. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con todos los papeles del banco enfrente, con la cabeza entre las manos. Era como las 11 de la noche. Sofía ya se había ido a dormir. Yo estaba estudiando para un examen en mi recámara cuando escuché que mi papá suspiraba muy hondo. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Me contó todo. Me dijo que era la oportunidad de su vida, que nunca iba a encontrar otra casa así a ese precio y en esas condiciones, pero que le faltaban esos 100,000 pesos malditos para el enganche. Me dijo que había hablado con el banco para ver si podían reducir el enganche o darle más tiempo para juntar el resto, pero que no había forma. Eran las políticas de la institución. También había intentado pedir prestado a algunos familiares,
Pero nadie tenía esa cantidad disponible, o simplemente no quisieron prestársela. Yo en ese momento trabajaba de medio tiempo en un despacho de arquitectura como dibujante. Ganaba como 6,000 pesos al mes. No era mucho, pero era estudiante y algo era algo. Había estado ahorrando desde que entré a la universidad porque quería comprarme un coche usado cuando me graduara. Cada mes apartaba 2,000 o 2,500 pesos de mi sueldo. Tenía ahorrados 75,000 pesos en 3 años de trabajo duro y sacrificio. Era mi sueño, mi meta. No lo pensé 2 veces. Bueno, miento, sí lo pensé, pero al final mi corazón pudo más que mi razón. Era mi papá. Era el sueño de su vida. El sueño que había tenido con mi mamá, antes de que ella muriera. Y además esa casa sería para todos nosotros. Yo también viviría ahí. Sofía también. Era una inversión familiar, un patrimonio que nos beneficiaría a todos. Le dije a mi papá que yo tenía 75,000 pesos ahorrados y que se los podía prestar para completar el enganche. Necesitábamos otros 25,000, pero mi papá dijo que él podía pedirlos prestados a un compadre suyo llamado Ernesto, que le debía unos favores, y que ya los completábamos. Déjame en los comentarios si tú hubieras hecho lo mismo por tu papá, o si crees que fue un error. Quiero saber qué opinan ustedes. Mi papá no lo podía creer cuando le dije. Se quedó callado como un minuto completo, solo mirándome con los ojos vidriosos. Luego se levantó y me abrazó fuerte, como hacía tiempo no lo hacía. Lloró en mi hombro. Me dijo que yo era el mejor hijo del mundo, que me iba a pagar hasta el último peso cuando pudiera, que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por él, que esa casa era tanto mía como de él, que yo había hecho posible su sueño. Me dijo que mi mamá desde el cielo estaría orgullosa de mí. Al día siguiente fuimos juntos al banco. Era un viernes por la mañana. Yo saqué mis 75,000 pesos de mi cuenta de ahorros. Cuando vi mi saldo en ceros, no les voy a negar que me dio un poco de tristeza. Eran 3 años de esfuerzo, 3 años de aguantarme las ganas de comprar cosas, de salir con mis amigos, de viajar. Pero lo hice con gusto, porque era por mi familia. Él consiguió los otros 25,000 con su compadre Ernesto ese mismo día. Pagamos el enganche completo y firmamos todos los papeles. El crédito hipotecario quedó a nombre de mi papá porque yo todavía era estudiante y no tenía ingresos comprobables suficientes. La mensualidad era de 9,500 pesos por 15 años. Nos mudamos un mes después. Recuerdo la alegría que sentimos todos ese día. Era un domingo soleado de octubre. Rentamos una camioneta y entre amigos y familiares movimos todas nuestras cosas. Era nuestra casa, nuestro hogar. Sofía escogió la recámara más pequeña de arriba, porque tenía un balconcito que daba al patio, y a ella le encantó. Mi papá se quedó con la recámara principal abajo, que era la más grande, y tenía baño propio. Y yo me quedé con la otra recámara de arriba, que era amplia, con un closet grande y una ventana que daba a la calle. Era perfecta para mí. Los primeros 2 años todo fue bien. Mi papá pagaba su mensualidad religiosamente. Cada mes, el día 20, sin falta, hacía su pago en el banco. Yo seguía estudiando y trabajando de medio tiempo, y de vez en cuando ayudaba con algunos gastos de la casa, la luz, el agua, el gas, el súper. Sofía entró a la preparatoria en una escuela pública cerca de la casa. Éramos una familia normal, con nuestros problemas como cualquier otra, pero estábamos bien. Los domingos comíamos juntos, veíamos películas, platicábamos. Sofía sacaba buenas calificaciones. Yo iba avanzando en mi carrera. Todo parecía ir por buen camino. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar cuando yo tenía 22 años. Mi papá empezó a tener problemas en su trabajo. La empresa de transporte para la que trabajaba empezó a tener menos fletes, menos viajes, menos carga. La economía estaba difícil y muchas empresas estaban reduciendo sus operaciones. Por lo tanto, mi papá ganaba menos. Algunos meses le bajaban hasta el 50% de su sueldo normal. Pasó de ganar 18,000 pesos al mes a ganar apenas 9,000 o 10,000. Y con un sueldo reducido así, cumplir con la mensualidad de la casa de 9,500 pesos se volvió casi imposible. Al principio lo ocultó. No nos dijo nada a Sofía ni a mí,
Pero yo empecé a notar que estaba estresado, que dormía mal, que se veía preocupado. Un día encontré unos papeles del banco en su cuarto cuando estaba buscando una herramienta. Eran avisos de mora. Debía 2 mensualidades de la casa. Yo me gradué de la universidad cuando tenía 23 años y conseguí trabajo inmediatamente en una constructora importante como ingeniero junior. Mi sueldo inicial era de 25,000 pesos al mes. No era millonario, pero era un buen sueldo para empezar, especialmente para alguien recién egresado. Con ese dinero pude ayudar más en la casa. Compré un coche usado, un Chevy del 2008, para no depender del transporte público. Una noche mi papá me habló muy serio. Me pidió que nos sentáramos en la sala después de que Sofía se durmiera. Me dijo que tenía que confesarme algo. Me contó que estaba teniendo problemas serios para pagar la mensualidad de la casa, que ya debía 2 meses, y que el banco lo estaba presionando con llamadas y cartas. Me dijo que si no pagaba pronto, podían quitarle la casa, podían quitarnos nuestro hogar. Yo no lo podía permitir. Ya había invertido mis ahorros en esa casa. Había sido mi sacrificio también. Además, no podíamos perder nuestro hogar, el hogar que con tanto esfuerzo habíamos conseguido. Le pregunté cuánto debía. Me dijo que 19,000 pesos de las 2 mensualidades atrasadas. Le propuse algo. Yo pagaría esas 2 mensualidades para ponernos al corriente con el banco y luego yo pagaría la mensualidad de la casa durante un tiempo hasta que él se estabilizara económicamente. Él se encargaría de los servicios, el súper y los gastos diarios de la familia. Cuando su situación mejorara, él volvería a pagar la hipoteca o me pagaría lo que yo había puesto. Le pedí que me firmara un papel simple donde reconociera que yo estaba pagando, solo para tener algo por escrito. No desconfiaba de él, pero quería tener las cosas claras. Mi papá aceptó, aunque se notaba que su orgullo estaba herido. Él era el padre, el proveedor, el hombre de la casa, y que su hijo tuviera que rescatarlo financieramente era un golpe duro a su ego, pero no había de otra. Firmó un papel manuscrito donde decía: yo, Roberto Hernández Morales, reconozco que mi hijo Diego Hernández está pagando las mensualidades de la casa ubicada en Tlaquepaque, mientras mi situación económica mejora. Me comprometo a pagarle cuando pueda o a llegar a un acuerdo justo sobre la propiedad. Lo firmó y lo fechó. Guardé ese papel en una carpeta con mis documentos importantes, y así empecé a pagar la mensualidad de la casa. 9,500 pesos cada mes salían de mi cuenta directo a la hipoteca. Configuré un pago automático desde mi cuenta bancaria para no atrasarme nunca. Durante los primeros meses, mi papá me decía que pronto me pagaría, que solo era temporal, que su trabajo iba a mejorar. Pero los meses se volvieron un año, y ese año se volvieron 2, y luego 3, y luego 4, y luego 5. Si te estás identificando con esta historia, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla. Durante todo ese tiempo, yo nunca le reclamé a mi papá. Nunca le eché en cara que estaba pagando yo la casa. Nunca le pedí que me pagara. Era mi contribución a la familia, pensaba yo. Además, yo también vivía ahí. Era mi techo, mi hogar. Sí, me hubiera gustado ahorrar ese dinero, poder mudarme a mi propio departamento, viajar, comprar mejores cosas, salir más con mis amigos, tener una mejor vida social, pero estaba ayudando a mi familia y eso era lo importante. O eso me decía a mí mismo. Sofía terminó la preparatoria con muy buenas calificaciones y entró a estudiar enfermería en una universidad pública. Yo seguía trabajando duro en la constructora. Me ascendieron a ingeniero de proyectos cuando tenía 25 años y mi sueldo subió a 38,000 pesos mensuales. Seguía pagando la hipoteca de 9,500 pesos, más empecé a pagar también el súper completo de la casa porque mi papá ya no le alcanzaba. Eran como 4,000 pesos a la semana. También pagaba los servicios: luz, agua, gas, internet, todo. Llegué a un punto en que prácticamente pagaba todo. Mi papá solo pagaba sus cosas personales, su gasolina, su ropa, sus gastos. Yo mantenía la casa completa. Aquí es donde empiezan los problemas serios de esta historia. Cuando yo tenía 26 años, mi papá conoció a una mujer en una fiesta de un amigo. Se llamaba Lorena.
Tenía 39 años. Era divorciada y tenía 2 hijos adolescentes de su matrimonio anterior. Un chico de 17 llamado Brandon y una chica de 15 llamada Kimberly. Trabajaba como empleada en una tienda departamental en el centro comercial, en el área de ropa de damas. Al principio todo parecía normal y hasta bonito. Mi papá estaba feliz. Hacía años que no lo veía así de contento desde que murió mi mamá. Sonreía más, se arreglaba mejor, se veía más joven. Lorena parecía buena persona en esos primeros meses. La conocimos cuando llevaban como 3 meses saliendo. Fue un domingo que mi papá la invitó a comer a la casa. Ella trajo postres, unos pies que dijo que había hecho ella misma. Fue amable con Sofía y conmigo. Preguntaba por nuestras vidas, por nuestros trabajos y estudios. Sus hijos, Brandon y Kimberly, también parecían educados. Comimos, platicamos, todo muy tranquilo. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente cuando Lorena empezó a pasar más tiempo en la casa. Cada vez venía más seguido. Primero era los fines de semana. Luego empezó a venir entre semana también. Se quedaba a dormir algunos días. Y empezó a opinar sobre cosas de la casa. Decía que las cortinas de la sala estaban muy viejas y feas, que la distribución de los muebles no era la correcta, que deberíamos pintar las paredes de otros colores. Mi papá le hacía caso en todo. Cambiamos cortinas, movimos muebles, compramos cosas nuevas. Un día llegué del trabajo y Lorena había tirado varias cosas que habían sido de mi mamá. Unas fotos enmarcadas, unos adornos, unas cobijas tejidas. Dijo que estaba limpiando cosas viejas que ya no servían. Me molesté mucho. Le reclamé. Ella se hizo la ofendida y le dijo a mi papá que yo la había tratado mal. Mi papá me pidió que le ofreciera una disculpa a Lorena. Yo no quería pelear, así que lo hice, aunque por dentro estaba furioso. Al año de relación mi papá nos dio la noticia. Nos reunió a Sofía y a mí en la sala una noche y nos dijo que Lorena y sus hijos se iban a mudar con nosotros, que se iban a casar por el civil y que íbamos a ser una familia unida, que era hora de que la casa tuviera otra vez una figura materna. Sofía y yo nos miramos preocupados, pero no dijimos nada. Era su vida, su decisión. La casa era grande, había espacio para todos. Aunque nos parecía muy rápido, queríamos que mi papá fuera feliz. Nos dijimos que todo iba a estar bien, que solo era cuestión de adaptarnos. Se casaron por el civil una tarde de sábado de julio. Fue algo pequeño, solo nosotros, algunos familiares cercanos de mi papá y algunos amigos de Lorena. Hubo una comida en un restaurante, todo muy sencillo. Y a la semana siguiente, Lorena llegó con sus 2 hijos y todas sus cosas en una camioneta de mudanza. Denle like si creen que aquí empezó el verdadero problema. Los primeros meses fueron raros pero tolerables. La casa se sentía más llena, había más ruido, más movimiento, más personas usando el baño, la cocina, todo. Brandon, el hijo mayor de Lorena, se quedó con la sala de televisión prácticamente todo el día jugando videojuegos en línea con sus amigos. Gritaba cuando jugaba, decía groserías, y si alguien quería ver otra cosa, se enojaba. Kimberly, la hija, se la pasaba en el teléfono tomándose fotos para redes sociales. Dejaba el baño sucio, usaba mi shampoo y mis cosas sin permiso. Lorena empezó a cambiar cosas de la casa sin preguntar. Movió muebles que habíamos acomodado de cierta forma por años. Cambió cortinas, compró nuevos adornos. Un día tiró una planta que mi mamá había sembrado años atrás, diciendo que ya estaba muy fea y vieja. Sofía lloró cuando se dio cuenta. Le reclamamos a mi papá, pero él dijo que Lorena solo quería hacer la casa más bonita, que no era para tanto. Yo empecé a notar que Lorena trataba de distanciar a mi papá de nosotros. Cuando yo le hablaba a mi papá para platicar algo, ella siempre interrumpía o se metía en la conversación desviándola hacia otro tema. Si Sofía pedía algo, Lorena decía que ella también necesitaba cosas para sus hijos y que había que ser equitativos. Todo empezó a ser una competencia constante. Si yo compraba algo para la casa, Lorena decía que también había que comprar cosas para Brandon y Kimberly. Pero lo que más me molestó fue su actitud sobre el dinero y el espacio de la casa. Un día estábamos cenando todos juntos en el comedor. Lorena estaba hablando con mi papá sobre ideas para la casa. De repente dijo, así como si nada, con una sonrisa:
Ahora que vivimos aquí, Roberto, deberíamos cambiar las recámaras de distribución. Brandon y Kimberly necesitan más espacio para estudiar y sus cosas. Diego y Sofía ya son grandes, son adultos, pueden arreglarse con espacios más pequeños. Me quedé con el tenedor en el aire. Sofía dejó de comer y me miró. Mi papá dijo que lo iban a platicar después, que lo iban a pensar, pero yo ya sabía por dónde iban las cosas. Lorena tenía una sonrisita de satisfacción en su cara. Efectivamente, a las 2 semanas mi papá me habló una noche. Me dijo que necesitaban que yo dejara mi recámara para que fuera de Brandon, porque él era hombre, adolescente, y necesitaba su espacio privado para estudiar y hacer sus cosas. Que yo me cambiara a un cuartito pequeño que había sido cuarto de servicio y que estaba junto a la lavandería, en la parte de atrás de la casa. Un cuarto de literalmente 3 metros por 3 metros, con una ventanita pequeña que daba al patio trasero, sin closet propio. Apenas cabía una cama individual y un buró pequeño. No lo podía creer. Le dije que no, que esa era mi recámara desde que nos mudamos a la casa hacía ya 5 años, que yo había pagado parte de esa casa con mi dinero. Y ahí mi papá dijo algo que me dolió en el alma, algo que nunca voy a olvidar. Esta es mi casa, Diego. Yo decido quién duerme dónde. Si no te gusta cómo son las cosas, ya sabes dónde está la puerta. Lorena estaba ahí parada en la puerta del cuarto, con una sonrisita de triunfo en la cara, con los brazos cruzados. Yo miré a mi papá como si fuera un extraño. No lo reconocía. El hombre que me había criado, que me había abrazado y llorado de agradecimiento cuando le presté mis ahorros, ahora me hablaba como si fuera un inquilino molesto. En ese momento me di cuenta de que Lorena ya lo había envenenado completamente contra nosotros. Pero me tragué el coraje, me tragué la humillación. No quería hacer un escándalo, no quería problemas. Pensé que si yo cedía, si yo me mostraba flexible y comprensivo, las cosas eventualmente mejorarían. Me cambié al cuartito ese de servicio. Sofía estaba furiosa conmigo. Me decía llorando que por qué me dejaba, que por qué no le recordaba a papá que yo estaba pagando la casa desde hacía años, que le dijera la verdad a Lorena de quién realmente estaba manteniendo ese hogar. Pero yo tenía la esperanza de que todo iba a mejorar con el tiempo, de que mi papá iba a reaccionar y ver lo que Lorena estaba haciendo. Qué ingenuo fui. Qué tonto. Compártela en tus redes si crees que yo debía haberme enfrentado desde ese momento. Las cosas fueron empeorando mes tras mes. Lorena empezó a tratarnos a Sofía y a mí como si fuéramos visitas incómodas en nuestra propia casa. Sus hijos se adueñaron de todo. La sala era de ellos, veían lo que querían en la tele. La cocina. Lorena cocinaba lo que a ellos les gustaba, y si a nosotros no nos gustaba, pues ni modo. El patio. Brandon invitaba a sus amigos y hacían carne asada sin invitarnos. Si yo me quejaba de algo, por más mínimo que fuera, Lorena corría con mi papá a decirle que yo era conflictivo, que no aceptaba a su nueva familia, que era grosero y malagradecido. Y mi papá, completamente manipulado y cegado, siempre le daba la razón a ella. Siempre. Yo seguía pagando la hipoteca religiosamente cada mes. 9,500 pesos salían automáticamente de mi cuenta, más otros 5,000 o 6,000 pesos en gastos de súper cada semana porque mi papá decía que no le alcanzaba. Más los servicios. Luz que eran como 1,500 pesos al mes, agua unos 400, gas unos 600, internet y cable otros 600. Prácticamente 15,000 pesos al mes o más ponía yo de mi sueldo para mantener esa casa funcionando. Y era tratado como un estorbo, como alguien que debería estar agradecido de que me dejaran estar ahí. Una tarde llegué del trabajo a las 7 de la noche. Había tenido un día especialmente pesado supervisando una obra. Hacía mucho calor. Estaba cansado, muerto de hambre. Solo quería llegar, bañarme, cenar algo y descansar. Pero cuando llegué, encontré que habían cambiado la chapa de la puerta principal. Mi llave ya no servía. Toqué el timbre. Brandon abrió. Le pregunté por qué habían cambiado la chapa. Me dijo que su mamá había dicho que era necesario por seguridad, que había muchos robos en la colonia. Le dije que por qué no me habían avisado para darme una copia de la llave nueva. Se encogió de hombros y me dejó pasar. Fui a buscar a Lorena.
Estaba en la cocina preparando la cena. Le pregunté por la copia de mi llave. Me dijo con mucho descaro: «Ay, Diego, se me olvidó sacar copia para ti. Mañana la saco, no te preocupes». Pero pasó una semana y nunca sacó la copia. Cuando le reclamaba, siempre tenía una excusa: que se le había olvidado, que no había tenido tiempo, que la cerrajería estaba cerrada. La verdad es que lo hizo a propósito. Quería que yo me sintiera como un extraño en mi propia casa, que tuviera que tocar la puerta y esperar a que alguien me abriera como si fuera una visita. Si llegamos a 5,000 likes, les cuento más detalles de cómo fue empeorando la situación día a día. Los fines de semana eran lo peor. Brandon invitaba a sus amigos y hacían fiestas hasta las 3 o 4 de la mañana. Música a todo volumen, gritando, tomando cerveza que compraban con dinero que Lorena le sacaba a mi papá. Yo tenía que levantarme temprano los sábados para ir a supervisar obras, pero no podía dormir con el escándalo. Si yo salía a pedirles que le bajaran, me insultaban. Una vez Brandon me dijo: «Esta es la casa de mi padrastro, yo hago lo que quiero. Si no te gusta, vete a rentar por ahí». Me aguanté. Me puse tapones en los oídos y traté de dormir. Kimberly usaba mis cosas sin permiso constantemente. Mi shampoo, mi crema de afeitar, mi desodorante. Entraba a mi cuartito cuando yo no estaba y agarraba lo que se le daba la gana. Una vez me di cuenta de que estaba usando mi laptop sin permiso. Le puse contraseña y se enojó. Le dijo a Lorena que yo era egoísta. Lorena le reclamó a mi papá. Mi papá me dijo que fuera más generoso con Kimberly, que ella solo quería hacer sus tareas de la escuela. Lorena movía mis pertenencias cuando limpiaba. Tiraba cosas mías diciendo que eran basura. Un día tiró unas fotos que yo tenía de mi mamá, diciendo que las había confundido con papeles viejos. Sofía las rescató del bote de basura justo a tiempo. Cuando le reclamé, Lorena se hizo la víctima. Lloró con mi papá diciendo que yo la estaba acusando de cosas horribles, que ella solo quería mantener la casa limpia y ordenada. Mi papá me dijo que le ofreciera una disculpa a Lorena. Me negué. Él se enojó conmigo. Me dijo que era un terco y un grosero. Esa noche no me habló. Yo llegaba de trabajar cada día y me metía directo a mi cuartito a encerrarme. Era mi único refugio, mi única zona de paz. Sofía pasaba más y más tiempo en la universidad o con sus amigas porque tampoco quería estar en la casa. Nuestra casa, nuestro hogar, se había vuelto un lugar hostil, tóxico, insoportable. Ya no había risas, ya no había convivencia familiar, solo había tensión y conflicto constante. Pero el colmo, lo que detonó todo y cambió mi vida para siempre, fue lo que pasó hace exactamente 6 meses. Un viernes en la noche. Yo tenía 28 años ya. Llevaba 5 años completos pagando la hipoteca de esa casa. 5 años en los que había puesto más de 570,000 pesos solo en mensualidades, sin contar el enganche inicial de 75,000 pesos. Más de 645,000 pesos había invertido en esa casa. Más de la mitad del valor total de la propiedad. Ese viernes llegué del trabajo como a las 8 de la noche. Había tenido una reunión larga con el cliente de un proyecto importante. Estaba cansado pero de buen humor porque el proyecto había salido bien. Cuando llegué a la casa, toqué el timbre porque todavía no me habían dado copia de la llave. Nadie abría. Volví a tocar. Nada. Llamé por teléfono a mi papá. No contestó. A Sofía tampoco. Esperé como 10 minutos afuera. Finalmente Kimberly abrió la puerta, con cara de fastidio, como si la hubiera interrumpido en algo muy importante. Entré y me dirigí hacia mi cuartito en la parte de atrás. Pero cuando llegué al patio trasero, me quedé helado. Todas mis cosas estaban en cajas. Mi ropa, mis zapatos, mis papeles, mi computadora, mis libros, todo. Había como 10 cajas de cartón apiladas, y estaba empezando a lloviznar. Algunas cajas ya se estaban mojando. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Entré corriendo a la casa gritando qué estaba pasando, por qué mis cosas estaban afuera. Mi papá, Lorena, Brandon y Kimberly estaban en la sala viendo televisión tranquilamente, comiendo palomitas, como si nada estuviera pasando.
Empaca tus cosas y vete de esta casa, me dijo mi papá sin siquiera voltear a verme, con los ojos fijos en la televisión. Su voz era fría, distante. Ya no eres bienvenido aquí. Lorena ya no tolera tu actitud y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Es hora de que busques tu propio lugar. No podía respirar. Sentía que las piernas me temblaban. Le pregunté tartamudeando que de qué estaba hablando, qué había hecho, cuál era mi supuesta actitud. Y Lorena se levantó del sillón con una expresión de triunfo en su cara. Se puso frente a mí y empezó a gritarme que yo era un malagradecido, que vivía gratis en la casa de mi papá, que era un mantenido que no aportaba absolutamente nada, que solo estorbaba y generaba problemas, que Brandon necesitaba mi cuarto porque quería poner un estudio para grabar videos para YouTube y hacer streams, que ellos querían hacer una sala de estar en ese espacio. ¿Vivir gratis?, le grité, sintiendo que la sangre me hervía. ¿Gratis? Yo pago esta maldita casa. Yo he pagado la hipoteca durante 5 años completos. Yo pago el súper, los servicios, todo. ¿De qué demonios estás hablando? Mi papá se levantó hecho una furia, con la cara roja. Se acercó a mí y me gritó en la cara que me callara, que esta era su casa, que él la había pagado con su trabajo, con su esfuerzo, que yo nunca había puesto un solo peso, que dejara de inventar mentiras para quedarme, que era un mentiroso y un manipulador, que debería estar agradecido de que me hubiera dejado vivir ahí todos estos años sin pagar renta. En ese momento me di cuenta de la horrible verdad. Mi papá realmente se había olvidado, o Lorena lo había convencido de que yo nunca había pagado nada, o simplemente le convenía olvidarlo, borrar de su memoria todos esos años de sacrificio que yo había hecho. Para él era más fácil creer la versión de Lorena, que yo era un hijo mantenido que vivía gratis, que no aportaba nada. Déjame en los comentarios si crees que mi papá realmente se había olvidado o si sabía la verdad y solo fingía. Sofía bajó corriendo de su cuarto al escuchar los gritos. Tenía lágrimas en los ojos. «Papá, ¿cómo puedes hacerle esto a Diego? Él ha pagado todos estos años. Esta casa también es de él. Más de él que tuya». Mi papá le gritó que se callara, que no se metiera en cosas que no entendía, que se fuera a su cuarto. Lorena tenía la sonrisa más grande que le había visto en años. Esta era exactamente la escena que ella había orquestado desde el principio. Su plan había funcionado a la perfección. Manipular a mi papá, sacarnos a Sofía y a mí de la casa, quedarse con todo. Brandon y Kimberly miraban la escena como si fuera una serie de televisión entretenida. Con las manos temblando, le dije a mi papá que me diera un momento, que fuera a mi cuarto a buscar unos papeles, que le iba a demostrar ahí mismo que yo había pagado la casa todos estos años. Pero él ya no quería escuchar nada. Ya había tomado su decisión. Lorena lo había envenenado tan bien que cualquier argumento mío era inútil. Me señaló la puerta y me dijo: «Tienes 30 minutos para sacar todas tus cosas de mi casa o voy a llamar a la policía para que te saquen por la fuerza. Ya estoy harto de ti, de tus mentiras, de tu actitud. Vete». No lo podía creer. Mi propio padre, el hombre que me había criado, me estaba corriendo como si fuera un desconocido, como si fuera basura, como si nunca hubiera existido vínculo alguno entre nosotros. Después de todo lo que había hecho por él, por esa casa, por esa familia, después de sacrificar mis ahorros, mis sueños, 5 años de mi vida pagando su casa, Sofía me ayudó a meter mis cosas rápidamente en mi coche. Llovía cada vez más fuerte. Las cajas se mojaban. Algunas cosas se estaban arruinando. Ella lloraba sin parar mientras cargaba cajas. Yo tenía un nudo en la garganta tan grande que no me dejaba ni hablar. Quería gritar, quería llorar, pero no podía. Estaba en shock completo. Le dije a Sofía que no se preocupara, que esto no se iba a quedar así, que yo iba a arreglar todo. Ella quería irse conmigo, pero le dije que no, que se quedara, que terminara su carrera, que le faltaba poco, que pronto íbamos a solucionar todo esto y ella podría volver a estar tranquila. Le prometí que iba a hacer justicia. Me fui de ahí esa noche con mi coche completamente lleno de cajas mojadas, la ropa húmeda, muchas cosas arruinadas por la lluvia y el corazón completamente destrozado. Manejé bajo la lluvia sin saber bien a dónde ir. Finalmente encontré un hotel barato y me quedé ahí esa noche.
Al día siguiente renté un cuarto en una casa de huéspedes en Zapopan. Era un cuarto pequeño. Compartía baño con otras 3 personas, pero era lo que podía pagar en ese momento sin gastar todos mis ahorros. Pagaba 3,500 pesos al mes. Esa primera noche en el hotel no dormí absolutamente nada. Solo pensaba en cómo mi papá me había corrido así, en cómo Lorena había ganado, en cómo todo mi esfuerzo de años, todo mi sacrificio, había sido despreciado, pisoteado, olvidado como si no valiera nada. Pero al día siguiente, cuando empecé a desempacar mis cosas en el cuarto que había rentado, encontré algo que cambió todo. Una caja de plástico con todos mis documentos importantes. Y ahí estaba todo. Todos los comprobantes de las transferencias bancarias de los últimos 5 años. Todos los recibos de los pagos de la hipoteca. Todos los estados de cuenta donde se veía clarísimamente que de mi cuenta a mi nombre salía el dinero cada mes para pagar esa casa. 60 comprobantes. 60 meses. 5 años completos de pagos documentados. También encontré algo que había guardado desde el principio y que se me había olvidado que tenía, el papel manuscrito que mi papá me había firmado hace 5 años, cuando empecé a pagar la hipoteca. Era una carta simple, escrita de su puño y letra, donde él reconocía que yo estaba pagando las mensualidades de la casa mientras su situación económica mejoraba, y que se comprometía a pagarme cuando pudiera, o a llegar a un acuerdo justo sobre la propiedad. Ahí estaba su firma, su nombre completo y la fecha. En ese momento, algo cambió profundamente en mí. Ya no estaba solo triste o deprimido, estaba enojado, estaba indignado, estaba determinado. Mi papá me había usado durante años, me había exprimido hasta el último peso, me había dejado pagar su casa mientras él vivía tranquilo, y después me había tirado a la calle como si no valiera nada. Y todo por complacer a esa mujer manipuladora y a sus hijos aprovechados. Pero yo tenía pruebas, yo tenía la verdad de mi lado, y la verdad iba a salir a la luz, costara lo que costara. Compártela si crees que tenía derecho a defenderme y a reclamar lo que era mío. Al día siguiente, un lunes por la mañana, pedí el día libre en mi trabajo. Saqué copias de absolutamente todos los documentos. Los organicé cronológicamente en una carpeta. Primero el comprobante de mis 75,000 pesos del enganche inicial. Luego, los 60 comprobantes mensuales de los pagos de la hipoteca, uno tras otro, mes por mes, año por año. También incluí la carta manuscrita de mi papá. Todo sumaba más de 645,000 pesos que yo había puesto de mi bolsillo para esa casa. Lo primero que hice fue ir con un abogado especializado en derecho civil y familiar que me había recomendado un compañero de trabajo. Le conté toda la situación completa, sin omitir ningún detalle. Le mostré todos los documentos que tenía. El abogado, un señor de unos 50 años llamado licenciado Ramírez, revisó todo cuidadosamente durante casi 1 hora. Leía cada papel, hacía anotaciones, revisaba fechas y cantidades. Finalmente me miró y me dijo, «Diego, tienes un caso extremadamente sólido. Aunque la casa está legalmente a nombre de tu papá, tú tienes pruebas irrefutables de que contribuiste económicamente de manera sustancial y continua. Esto se llama enriquecimiento ilegítimo. Tu papá se ha beneficiado económicamente de tu aportación y ahora te ha expulsado sin reconocer ni compensar tu contribución». Me explicó que podía demandar a mi papá por reconocimiento de mi aportación y que yo tenía derecho a que se me reconociera como copropietario o a que me pagaran lo que había invertido más los intereses correspondientes. Pero me advirtió que iba a ser un proceso judicial largo, probablemente de 2 o 3 años, y costoso. Me iba a costar entre 80 y 100,000 pesos en honorarios y gastos legales. Le pregunté si había otra forma, algo más rápido. Me dijo, «Mira, Diego, legalmente puedes ir por la vía judicial y vas a ganar, no tengo duda. Pero si quieres algo más rápido y directo, te sugiero que confrontes a tu papá con todas las pruebas primero. Muchas veces cuando las personas se enfrentan con evidencia irrefutable de esta magnitud,
con documentos oficiales, prefieren llegar a un arreglo voluntario antes que meterse en un proceso legal que va a ser público, vergonzoso para ellos, y que van a perder de todas formas. Además, en un proceso judicial podría salir que él no ha estado pagando la hipoteca y eso podría afectarlo con el banco. Eso tenía sentido. Decidí seguir ese consejo. Pero antes de confrontar a mi papá directamente, decidí hacer algo más. Fui al banco donde tenían el crédito hipotecario, era un banco nacional muy conocido. Pedí hablar con un ejecutivo del área de hipotecas. Le expliqué la situación, que yo había estado pagando la hipoteca de una casa a nombre de mi padre durante 5 años, pero que él me había expulsado de la propiedad. Le mostré todos mis comprobantes de pago donde claramente se veía que las transferencias salían de mi cuenta. Le pregunté qué opciones o derechos tenía yo en esta situación. El ejecutivo, un joven de unos 30 años, revisó el número de cuenta del crédito en su sistema. Tecleó varias cosas en su computadora. Revisó diferentes pantallas. Después de unos minutos, me dijo algo que me sorprendió mucho. Señor Diego, efectivamente veo aquí en nuestro sistema que durante los últimos 5 años, todos los pagos de esta hipoteca provienen de una cuenta bancaria registrada a su nombre. Eso está documentado en nuestros registros. Y veo algo más preocupante. El titular de esta hipoteca, su padre, el señor Roberto Hernández, tiene actualmente 3 meses completos de atraso en el pago. El último pago que recibimos fue hace 4 meses. Eso me dejó helado. Le pregunté cómo era posible eso si yo había dejado programado el pago automático desde mi cuenta. El ejecutivo revisó más información y me dijo, veo aquí que hace aproximadamente 4 meses, alguien, presumiblemente el titular, llamó al banco para cancelar la domiciliación automática del pago. Por eso dejaron de descontarse los pagos de su cuenta. Ahí entendí todo. Lorena había convencido a mi papá de cancelar mi pago automático, probablemente pensando que así iban a poder borrar cualquier rastro o evidencia de mis aportaciones. O simplemente porque querían que yo dejara de pagar, para después poder decir que ellos pagaban todo. Grave error de su parte. Gravísimo. El ejecutivo continuó. Señor Diego, su padre está en una situación muy delicada. Si no paga los 3 meses atrasados más el mes corriente en los próximos 30 días calendario, el banco va a iniciar formalmente un proceso de cobro judicial. Vamos a demandar por incumplimiento de contrato. Y si la situación no se resuelve en los siguientes meses, eventualmente podríamos proceder al embargo y remate de la propiedad para recuperar el adeudo. Le pregunté cuánto exactamente era el adeudo total en ese momento. Hizo cálculos en su computadora y me dijo, son 38,200 pesos entre las 3 mensualidades atrasadas, más intereses moratorios que ya se generaron, más comisiones por gestión de cobranza. Si paga en los próximos días, todavía puede evitar que se generen más intereses y más comisiones. Ahí se me ocurrió el plan perfecto, un plan que iba a demostrarle a mi papá que esa casa no sería nada sin mí, que él solo no podía sostenerla. Le pregunté al ejecutivo, si yo decidiera pagar esos 38,000 pesos del adeudo actual, ¿hay alguna forma de que yo pueda quedar registrado oficialmente como coacreditado de esta hipoteca? El ejecutivo pensó un momento y me dijo, sí, es posible. Si el titular actual autoriza y firma, podemos hacer una reestructuración del crédito y agregarlo a usted como coacreditado. Ambos quedarían como responsables solidarios del pago. Y con todos los comprobantes históricos que usted tiene de sus pagos anteriores, el banco puede reconocer oficialmente su aportación. De hecho, eso nos conviene porque tendríamos 2 personas responsables del pago en lugar de solo una. Perfecto. Salí del banco con toda esa información valiosa. Ahora tenía no solo pruebas de mi aportación histórica, sino también una nueva arma. Mi papá estaba a punto de perder la casa por falta de pago, y yo tenía la capacidad de salvarlo, pero esta vez sería bajo mis condiciones. Ya no más ser el hijo tonto que daba y daba sin recibir ni siquiera respeto a cambio. Déjame en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. ¿Lo mismo o algo diferente? Hablé con Sofía por teléfono y le conté todo mi plan detalladamente. Ella estaba completamente de acuerdo.
Me dijo que la situación en la casa se había vuelto aún peor después de que me fui. Lorena y sus hijos se habían adueñado completamente de todo el espacio. Brandon había convertido mi antigua recámara en su estudio de gaming con luces LED, pósters, todo su equipo. Kimberly se había apropiado de la recámara de Sofía también, diciendo que necesitaba el closet más grande para su ropa. Sofía tuvo que mudarse al cuartito pequeño donde yo había estado. Mi papá no decía nada, dejaba que Lorena y sus hijos hicieran lo que quisieran. Parecía un títere, una sombra del hombre que había sido. Además, Sofía me contó que había escuchado a Lorena y mi papá peleando por dinero. Lorena le exigía que pagara la hipoteca atrasada, pero mi papá no tenía el dinero. Le había pedido prestado a varios conocidos, pero nadie quería prestarle casi 40,000 pesos. Lorena lo amenazaba con irse si perdían la casa, diciéndole que ella no se iba a quedar con un fracasado que no podía ni mantener un techo. Era el momento perfecto para actuar. Un sábado por la tarde, 2 semanas después de que me habían corrido, llegué a la casa. Me había preparado mentalmente para esta confrontación. Llevaba puesta mi mejor ropa, camisa, pantalón de vestir, zapatos formales. Quería verme profesional, seguro, fuerte. Llevaba una carpeta grande con todas las copias de mis documentos perfectamente organizados. Toqué el timbre. Lorena abrió la puerta. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a disgusto. Trató de cerrar la puerta en mi cara, pero yo puse el pie para evitarlo. Le dije con voz firme y calmada: «Vengo a hablar con mi papá sobre un asunto muy importante relacionado con esta casa. Es urgente y es en su beneficio que me escuche». Ella gritó hacia adentro: «¡Roberto! Aquí está tu hijo otra vez. Voy a llamar a la policía si no se va». Pero yo me quedé ahí parado, firme, mirándola directamente a los ojos sin pestañear. Mi papá llegó a la puerta secándose las manos con una toalla. Había estado lavando su camión en el patio. Se veía más viejo, más cansado que hacía 2 semanas. Tenía ojeras profundas. «¿Qué haces aquí, Diego? Ya te dije que no eres bienvenido. No vives aquí ya. Vete». Su tono era frío, pero noté algo diferente. No había el mismo coraje que la última vez. Había más bien cansancio, derrota. Le dije, manteniendo la calma: «Papá, necesito hablar contigo urgentemente sobre esta casa, sobre los pagos de esta casa, sobre la hipoteca. Si me das 15 minutos, solo 15 minutos de tu tiempo, vas a entender por qué vine. Es importante, muy importante». Él dudó. Lorena le dio un codazo y le dijo que no perdiera su tiempo conmigo, que yo solo venía a inventar más mentiras. Brandon y Kimberly se asomaban desde la sala, curiosos por el drama que se estaba desarrollando. Entonces abrí mi carpeta y saqué el primer documento, el estado de cuenta del banco, mostrando los 3 meses de atraso. Se lo extendí. ¿No quieres hablar? Está bien. Entonces no hablemos sobre los 645,000 pesos que yo he puesto en esta casa en los últimos 5 años. No hablemos sobre todas mis aportaciones. Hablemos mejor sobre los 38,000 pesos que le debes al banco ahora mismo. Los 3 meses atrasados. Hablemos sobre cómo el banco te va a demandar en 2 semanas si no pagas. Sobre cómo van a rematar esta casa y la vas a perder. La cara de mi papá cambió completamente. Palideció. Sus ojos se abrieron grandes. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Lorena me arrebató el papel de las manos y lo leyó rápidamente. También palideció. «¿Cómo sabes esto? ¿Cómo conseguiste este documento?», preguntó mi papá con voz temblorosa. Le dije: «Fui al banco, papá. Hablé con ellos. El banco tiene todo registrado. Todos los pagos que yo hice durante 5 años están en su sistema. El banco sabe perfectamente quién ha estado pagando esta casa. Y también saben que tú no has pagado en 3 meses. Le extendí la carpeta completa. Aquí está todo. Cada transferencia, cada comprobante, cada pago mensual que yo hice durante 60 meses. 5 años completos. Está documentado. Hay copias. Los originales están con mi abogado en su oficina. Y también tengo esto. Saqué la carta manuscrita que él me había firmado hace años, donde reconocía que yo estaba pagando la casa. Se la puse enfrente de su cara, tu letra, tu firma, hace 5 años, donde reconoces que yo estaba pagando la hipoteca. Mi papá tomó la carpeta con manos temblorosas. Se sentó en el escalón de la entrada,
empezó a ver los papeles uno por uno. Pasaba las hojas lentamente. Su expresión iba cambiando, de confusión a reconocimiento, de reconocimiento a vergüenza, de vergüenza a shock. Sofía bajó las escaleras y se puso junto a mí, en silencio, mostrándome su apoyo. Lorena trató de quitarle la carpeta de las manos. «Roberto, no le hagas caso a este muchacho. Está inventando todo esto. Son papeles falsos. Seguramente los falsificó. No puede ser cierto». Pero mi papá la quitó bruscamente de su lado con el brazo, sin mirarla siquiera. Siguió revisando los documentos, página tras página. Le dije, con voz firme pero sin gritar: «Papá, yo puse 75,000 pesos del enganche inicial de esta casa, hace 8 años. Eran mis ahorros de 3 años de trabajo, mis sueños, mi futuro. Te los presté porque confiaba en ti, porque eras mi papá, porque creí en tu palabra. Y luego pagué 60 mensualidades completas de 9,500 pesos cada una. Esos son 570,000 pesos en mensualidades, más los 75,000 del enganche inicial. En total, 645,000 pesos he puesto yo en esta casa, más de la mitad de su valor total. Y me echaste como si fuera un perro callejero, como si nunca hubiera hecho nada, como si yo no valiera nada para ti». Mi voz se quebró un poco al final. No pude evitarlo, pero me mantuve firme. Mi papá terminó de revisar todos los documentos. Cerró la carpeta lentamente. Se quedó sentado ahí en el escalón, con la carpeta en sus piernas, con la cabeza gacha. Estaba temblando. No sabía si era de coraje, de vergüenza, de miedo o de todo junto. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, dale like ahora y compártela con tus amigos. Entonces le solté la información final, la bomba definitiva. Y por cierto, papá, el banco me confirmó que si no pagas esos 38,000 pesos en los próximos 14 días, van a iniciar el proceso legal contra ti. Van a demandarte por incumplimiento de contrato. Y en unos meses van a rematar esta casa en una subasta pública para recuperar su dinero. Vas a perder todo, todo lo que tanto te costó conseguir, el sueño que tuviste con mi mamá, la herencia que querías dejarnos a Sofía y a mí. Todo se va a ir a la basura». Lorena explotó. Empezó a gritarme de todo, que yo era un maldito, un miserable, que cómo me atrevía a venir a extorsionar a mi papá, que cómo podía ser tan hijo de puta de amenazar así a mi propia familia, que todo lo que estaba diciendo eran mentiras, inventos, que ella no iba a permitir que le quitara nada a su esposo. Brandon se acercó también y empezó a gritarme, amenazándome físicamente, diciendo que me iba a partir la cara si no me largaba. Pero mi papá levantó la mano pidiendo silencio. «Ya basta. Todos cállense. Ya». Su voz era cansada pero firme. Lorena y Brandon se callaron, sorprendidos. Mi papá se puso de pie lentamente. Me miró directo a los ojos. «Es verdad», dijo con voz ronca. «Todo lo que dice Diego es completamente verdad. Él pagó la casa, él puso el dinero del enganche, él pagó las mensualidades durante 5 años mientras yo no podía. Yo lo olvidé, o no quise recordarlo, o me convencí a mí mismo de que no había pasado, pero pasó. Está aquí, documentado. No puedo negarlo. Él tiene razón en todo». Lorena no lo podía creer. Su cara se transformó en furia pura. «¿Qué estás diciendo, Roberto? No puede ser cierto. Este muchacho te está manipulando. Seguro falsificó esos papeles. No puedes creerle». Mi papá se volteó hacia ella con una expresión que nunca le había visto. «Lorena, por favor, por una vez en tu vida, cállate. Cállate. Esto es mi responsabilidad. Yo arruiné todo. Yo cometí el error. Dejé que me manipularas, que me voltearas contra mi propio hijo, contra mis propios hijos. Y mira dónde estamos ahora, a punto de perder la casa. Diego tiene todo el derecho de estar enojado, todo el derecho de reclamar lo que es suyo». Entonces mi papá me miró y me dijo: «Diego, hijo, dame unos días, por favor. Necesito pensar bien las cosas. Necesito ver qué puedo hacer. No tengo 645,000 pesos para pagarte tu dinero. Apenas puedo con los gastos de cada día. Pero tienes razón. Tienes todo el derecho. Esa casa es tanto tuya como mía. Más tuya que mía, siendo honestos.
Le dije que tenía exactamente una semana, 7 días para que me diera una respuesta concreta. O me pagaba todo lo que había invertido, o firmábamos un documento ante notario donde se me reconocía como copropietario del 50% de la casa. Ni un día más de espera. Y me fui de ahí. Sofía me mandó mensajes toda esa noche contándome que Lorena y mi papá habían tenido la pelea más horrible de todas. Lorena gritaba como loca, lloraba, rompía cosas. Le decía a mi papá que cómo era posible que yo tuviera esos documentos, que por qué no me había cobrado renta todos esos años si estaba viviendo en su casa. Le reclamaba que por qué había firmado ese papel reconociendo mi aportación. Mi papá le respondió gritando también, diciéndole que se callara, que ella había provocado todo este desastre, que por darle gusto a ella y sus hijos malcriados, había perdido a sus verdaderos hijos, había perdido su dignidad, y ahora estaba a punto de perder su casa también. Los días siguientes fueron extremadamente tensos, según me contaba Sofía. Mi papá apenas dormía. Se veía terrible, con ojeras enormes, sin afeitar, nervioso todo el tiempo. Lorena seguía presionándolo constantemente para que no me diera nada, diciendo que yo no tenía ningún derecho legal, que la casa estaba a su nombre y punto. Brandon y Kimberly también opinaban, diciendo que yo solo quería robarles su casa. Pero mi papá ya no les hacía caso. Había abierto los ojos finalmente. Al quinto día, un jueves por la noche, mi papá me habló por teléfono. Su voz sonaba cansada, derrotada, vieja. Me pidió que nos viéramos al día siguiente en un café que está cerca del centro de Guadalajara. Acepté. Cuando llegué al café ese viernes, él ya estaba ahí sentado en una mesa del fondo. Se veía acabado, con una expresión de derrota total. Había envejecido 10 años en una semana. Me senté frente a él. Pedimos café. Hubo un silencio incómodo y pesado durante varios minutos. Ninguno de los dos sabía cómo empezar la conversación. Finalmente él habló con voz quebrada. Diego, hijo mío, he sido un idiota, un cobarde, un mal padre. Dejé que Lorena me nublara completamente el juicio. Me convenció de cosas que no eran ciertas. Me hizo olvidar, o querer olvidar, todo lo que hiciste por mí, por nosotros, por esta familia. Te traté de la forma más horrible posible. Te saqué de tu propia casa, la casa que tú pagaste. Te humillé. Te falté al respeto. Te hice sentir que no valías nada. Y no tengo perdón para eso. No hay palabras suficientes para disculparme. No dije nada. Solo lo miré, esperando que continuara. Él siguió. He pensado mucho esta semana. No he dormido casi nada. Me he dado cuenta de muchas cosas. Lorena nunca me quiso a mí. Solo quería una casa gratis para ella y sus hijos, un tonto que mantuviera a su familia, y yo fui ese tonto. Perdí a mis verdaderos hijos por una mujer que solo me usó. No tengo el dinero para pagarte los 645,000 pesos que invertiste. No tengo de dónde sacarlos. No puedo conseguir un préstamo así. Pero tienes toda la razón del mundo. Esa casa es tanto tuya como mía. De hecho, es más tuya que mía porque tú pusiste más dinero. Acepto tu propuesta. Vamos con un notario y te pongo como copropietario oficial. Mitad y mitad. 50% para cada uno. Es lo justo, es lo correcto. Le pregunté directamente qué había dicho Lorena sobre esta decisión. Él suspiró profundamente antes de contestar. Lorena está furiosa. Dice que si hago esto, si te doy la mitad de la casa, ella me va a dejar, se va a ir con sus hijos. Me amenazó, me insultó, me dijo de todo. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Ya no me importa lo que ella diga o haga. Me di cuenta de que perdí a mi hijo, a mi verdadero hijo, por darle gusto a una mujer que solo quería aprovecharse de mí. Si su decisión es irse, que se vaya. Yo voy a hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Le dije, mirándolo fijamente. Papá, escúchame bien. Yo no quiero quitarte tu casa. No es mi objetivo dejarte en la calle. Pero tampoco voy a permitir que me sigas tratando como si yo no valiera nada, como si mi esfuerzo y mi sacrificio no significaran nada. Si vamos a hacer esto, si vamos a arreglar la situación, hay condiciones muy claras que no son negociables. Primera condición: Lorena y sus hijos tienen que irse de la casa.
No voy a ser copropietario de una casa donde está la persona que orquestó todo esto. Segunda condición. Sofía y yo regresamos a vivir ahí. Tercera condición. Vamos a dividir todos los gastos de manera completamente justa y equitativa. Tú pagas tu mitad de todo, yo pago la mía. Cuarta condición. Si en algún momento en el futuro tú quieres comprar mi parte, o yo quiero vender mi parte, lo haremos de manera legal y justa, con un avalúo profesional y todo en regla. ¿Estás de acuerdo? Mi papá asintió con la cabeza, sin dudar. Me parece completamente justo. Más que justo. Hablaré con Lorena hoy mismo cuando regrese a la casa. Le voy a decir que tiene que irse. Punto final. Comparte esta historia si crees en que la justicia debe prevalecer siempre. Y así fue. Esa misma noche, cuando mi papá regresó a la casa, le dijo a Lorena que tenía que irse con sus hijos, que él iba a arreglar las cosas con sus hijos verdaderos, con su familia de sangre, que había tomado su decisión final y no había marcha atrás. Según me contó Sofía después, Lorena hizo el escándalo más grande que jamás había hecho. Gritó durante horas. Lloró. Se tiró al piso dramáticamente. Lo insultó de todas las formas posibles. Le dijo que era un mantenido, que sin ella no iba a poder hacer nada, que se iba a quedar solo y miserable, que iba a terminar en la calle, que se iba a arrepentir toda su vida de esta decisión estúpida. Lo amenazó diciéndole que lo iba a demandar por todo, que le iba a quitar la casa completa, que iba a decir que él la había maltratado. Un chantaje emocional horrible. Pero mi papá, por primera vez en 2 años, se mantuvo firme. No cedió. Le dijo que tenía 3 días para empacar todas sus cosas y las de sus hijos, y largarse. Que no quería volver a verla nunca más en su vida. Lorena y sus hijos se fueron de la casa al tercer día. Empacaron absolutamente todo lo que habían traído, metieron todo en una camioneta que rentaron y se largaron. Ni siquiera se despidieron de mi papá. Ella le mandó un último mensaje de texto, lleno de insultos y maldiciones, diciéndole que había sido el peor error de su vida haberse casado con él, que se iba a quedar solo y arrepentido, que ella ya tenía otro hombre esperándola, que sí sabía valorarla y mantenerla bien. Una semana después de que Lorena se fue, mi papá y yo fuimos juntos ante un notario público. Primero pasamos al banco donde yo pagué los 38,200 pesos que mi papá debía para regularizar completamente el crédito hipotecario. El banco nos agradeció y nos confirmó que la cuenta estaba al corriente nuevamente. Luego, en el banco mismo, firmamos los documentos para que yo quedara como coacreditado oficial de la hipoteca. Mi nombre quedó registrado junto al de mi papá como responsables solidarios del crédito. Después fuimos con el notario y firmamos la escritura donde yo quedaba como copropietario legítimo del 50% de la casa. Todo completamente legal. Todo perfectamente documentado, ante notario público, con testigos, con sellos oficiales. Ya nadie podría quitarme lo que era mío por derecho. A partir de ese momento, la mensualidad de la hipoteca de 9,500 pesos se dividió equitativamente. Mi papá pagaría 4,750 pesos cada mes, y yo los otros 4,750. Los gastos de servicios, súper, mantenimiento, todo se dividiría mitad y mitad. Un arreglo completamente justo. Sofía y yo regresamos a la casa. Recuperé mi recámara original, la que tanto me gustaba. Sofía recuperó la suya también. Mi papá nos recibió con lágrimas en los ojos. Nos abrazó a los dos durante varios minutos sin decir palabra. Luego nos pidió perdón 1000 veces más. Lloramos juntos los tres. Me dijo que había sido el peor padre del mundo, que se había dejado manipular como un tonto, que nunca debió olvidar todo lo que yo había hecho por él y por la familia. Le dije que lo perdonaba, porque al final era mi papá y lo quería. Pero también le dejé muy claro que las cosas tenían que cambiar radicalmente, que ya no iba a permitir que nadie, absolutamente nadie, me faltara al respeto en mi propia casa, que yo era copropietario ahora, que tenía los mismos derechos que él, que mis decisiones iban a ser respetadas. Él estuvo completamente de acuerdo. Han pasado 6 meses desde que todo esto pasó. La vida ha mejorado increíblemente.
Mi papá y yo tenemos ahora una mejor relación que incluso antes de que apareciera Lorena. Él aprendió su lección de la forma más dura. Está más presente emocionalmente, más consciente, más humilde, más agradecido por todo. Me dice constantemente que soy el mejor hijo que pudo haber tenido, que está orgulloso de mí. Sofía está a punto de graduarse de enfermería en 2 meses. Ya tiene ofertas de trabajo en 2 hospitales buenos. Está feliz de nuevo en la casa, sonríe, canta, tiene paz. Ya no hay tensiones horribles, ya no hay personas tóxicas envenenando el ambiente. Solo estamos nosotros 3. Mi papá, Sofía y yo, la familia que siempre debimos ser desde que murió mi mamá. Mi papá me contó que Lorena intentó regresar hace como 3 meses. Le mandó varios mensajes al teléfono diciendo que lo extrañaba mucho, que había cometido el error más grande de su vida al irse, que quería volver con él, que sus hijos también lo extrañaban. Obviamente mentiras para intentar regresar a vivir gratis otra vez. Pero mi papá le dijo que definitivamente no, que ya había aprendido la lección, que sus verdaderos hijos eran su prioridad ahora, no ella ni sus manipulaciones. Hace poco supimos por conocidos en común que Lorena ya está viviendo con otro hombre, otro señor mayor con casa propia. Parece que ese es su patrón de vida, su modus operandi. Buscar hombres mayores con propiedades, vivir de ellos, manipularlos para sacar beneficios y eventualmente moverse al siguiente cuando ya no puede sacar más. Pero eso ya no es nuestro problema. Está fuera de nuestras vidas para siempre. En cuanto a la casa, todavía faltan como 8 años más de hipoteca para terminar de pagarla completamente. Pero ahora la estamos pagando entre los dos de manera justa. Mi papá consiguió un trabajo mejor, con una empresa de logística más grande y más estable, con mejor sueldo y prestaciones, así que puede aportar su parte sin ningún problema. Yo sigo trabajando en mi constructora, me han ascendido nuevamente y gano bien. Sigo ahorrando mes con mes, tengo planes de eventualmente comprarme mi propio departamento o casa en el futuro. Pero por ahora estoy bien aquí, con mi familia, en mi casa que me costó tanto esfuerzo. Lo más importante, lo más valioso que aprendí de toda esta experiencia difícil es que uno tiene que valorarse a sí mismo siempre. No importa que sea familia, no importa que sea tu papá o tu mamá o quien sea. Si alguien te está tratando mal, si alguien está abusando de tu bondad, de tu generosidad, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tu tiempo, tienes que poner un alto inmediatamente. Tienes que defenderte. Tienes que hacer valer tus derechos. Durante mucho tiempo yo aguanté absolutamente todo por no hacer olas, por no crear conflictos, por no pelear con mi papá, por tratar de mantener una paz familiar artificial. Pero esa supuesta paz estaba construida completamente sobre mi sacrificio constante y mi humillación diaria. Y eso definitivamente no está bien. Nadie, absolutamente nadie merece ser tratado como un estorbo, como alguien que no vale nada en su propia casa, mucho menos cuando has dado tanto, cuando has sacrificado tanto. También aprendí la importantísima lección de documentar absolutamente todo cuando se trata de dinero y propiedades. Si yo no hubiera guardado todos esos comprobantes de transferencias, todos esos recibos de pagos, todos esos estados de cuenta, no hubiera tenido forma alguna de demostrar todo lo que había aportado a esa casa. Mi papá podría haberlo negado todo tranquilamente, y yo no hubiera podido hacer absolutamente nada legal. Hubiera quedado como un tonto que dio su dinero y no puede probarlo. Así que mi consejo más importante para todos ustedes que me están viendo: documenten todo. Guarden todos los comprobantes de cualquier transacción. Guarden recibos, estados de cuenta, transferencias, todo. Hagan contratos escritos incluso cuando sea con familia cercana, porque cuando el dinero se mete de por medio en las relaciones, muchas veces hasta la familia más unida se olvida de promesas y compromisos. El dinero cambia a las personas de formas que no imaginan. Y finalmente, la lección más profunda. Aprendí que el amor y la lealtad familiar no deben ser ciegos nunca. Yo quería muchísimo a mi papá. Lo sigo queriendo, y por eso lo ayudé sin pensarlo 2 veces. Sacrifiqué mis ahorros y mis sueños. Pero él permitió que alguien más,
una persona manipuladora y tóxica, lo controlara completamente para que me tratara de forma horrible. Y ahí está el límite que todos debemos establecer. Puedes amar a alguien profundamente y al mismo tiempo poner límites firmes sobre cómo te tratan. Puedes perdonar errores, pero no debes olvidar las lecciones. Puedes dar segundas oportunidades, pero nunca debes permitir que abusen de ti una y otra vez. Mi relación con mi papá hoy es buena, es sana, es respetuosa, pero ya no es exactamente la misma de antes de todo esto. Hay una cicatriz emocional que probablemente nunca se borre completamente. Hay una historia dolorosa que quedó marcada. Él sabe perfectamente que casi pierde a su hijo para siempre por culpa de su egoísmo, su debilidad y su ceguera. Y yo sé que mi papá es un ser humano imperfecto, que comete errores graves, y que a veces las personas que más amas te pueden decepcionar de las formas más profundas. Pero también aprendimos y crecimos. Él aprendió a valorar a sus hijos, a poner límites con parejas, a no dejarse manipular. Yo aprendí a defenderme, a hacer valer mis derechos, a no dejarme pisotear. Y Sofía aprendió que la familia verdadera se defiende y se protege. Los tres salimos más fuertes de esta terrible experiencia, más unidos que nunca, pero también mucho más conscientes de nuestro valor individual y nuestros límites personales. Si te gustó esta historia, si lograste identificarte, si conoces a alguien que esté pasando por algo similar o parecido, por favor dale like al video ahora mismo. Compártelo en todas tus redes sociales. Y por favor, te lo pido de corazón, cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país me estás viendo, y si alguna vez has vivido algo parecido o similar. Me encanta leer todas sus historias y saber que no estamos solos en esto, que formamos una comunidad. Suscríbete al canal si quieres más historias reales y auténticas como esta. Activa la campanita de notificaciones para no perderte absolutamente ningún video nuevo que suba. Y recuerda siempre esta verdad fundamental. Tu valor como persona no lo determina nadie más que tú mismo. No permitas jamás que nadie, absolutamente nadie en este mundo, ni siquiera tu propia familia de sangre, te haga sentir menos de lo que realmente vales. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta historia tan personal y dolorosa. Gracias por escuchar con atención, por apoyar, por estar ahí. Los leo siempre en los comentarios y trato de responder a todos. Un abrazo enorme y muy grande desde Guadalajara, Jalisco, México, para todos y cada uno de ustedes, sin importar en qué parte del mundo se encuentren en este momento. Y recuerden esta verdad universal que nunca falla. La verdad siempre, pero siempre sale a la luz eventualmente. Puede tomar tiempo, puede ser un proceso doloroso, puede parecer que nunca va a llegar, pero al final del camino, la justicia siempre llega para quienes la merecen. Nos vemos muy pronto en el próximo video con una nueva historia. Cuídense muchísimo. Y sobre todo lo más importante, valórense a ustedes mismos. Ustedes valen oro puro. Hasta pronto, amigos. Que Dios los bendiga a todos.